En esta sección vamos a ver el tema de factores integrantes. La sección anterior estuvimos viendo cuál era el método de solución para una ecuación diferencial de primer orden cuando era exacta. Bueno, en este caso vamos a ver qué pasa cuando no es exacta. Tenemos que si una ecuación diferencial no es exacta, ocasionalmente podemos transformar la ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta por medio de una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver la forma de manipular mi ecuación diferencial que no es exacta por un factor que me la va a transformar en una ecuación diferencial exacta. Bueno, una función y que depende de x y y se llama un factor integrante. Como resultado, la siguiente ecuación, es decir, la ecuación diferencial que en principio estamos proponiendo que no es exacta, al momento de multiplicarla por este factor integrante, por este elemento que vamos a ver cómo se calcula, ahora sí es exacta. Entonces ese es el método que vamos a ilustrar en esta sección. Cómo obtener este factor para poder transformar mi ecuación en una ecuación diferencial exacta. Bueno, los factores integrantes pueden ser dos casos. Tenemos este primer caso, que aquí, si se fijan, esta es una definición, esta triple igualdad. Nos está diciendo que si hacemos esta derivada parcial de la función m contra la función n y nos da una función que es exclusiva de x, entonces vamos a proponer el factor integrante de esta forma. Por otro lado, si nosotros hacemos la operación, pero ahora nos resulta en una función exclusiva de y, ahora que no tenemos parámetros cruzados, entonces ahora el factor integrante se va a ver de esta forma que tenemos acá. Entonces, esas son las dos alternativas que tenemos para factores integrantes. Una ecuación diferencial puede aceptar los dos caminos. Va a haber veces que solamente va a aceptar uno, pero algunas veces nos da un camino más sencillo alguno de estos dos metodologías. Entonces lo que vamos a ver a continuación va a ser un ejemplo de cómo aplicar este factor integrante. Entonces tenemos este primer ejemplo donde nos pide resolver la ecuación diferencial. Aquí ya nos están adelantando que tenemos que utilizar el factor integrante apropiado. Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a ver qué tipo de ecuación diferencial tenemos. Recuerden que tenemos que escribirla de forma diferencial. Tenemos aquí lo siguiente, esto es igual a x, la diferencial de y, con respecto de x ya nada más reescribiendo. De x lo voy a pasar para el otro lado multiplicando estos dos. Tenemos que este es x más y de x. Esto va a ser igual a x de y. Pasando el diferencial de y para el otro lado, tenemos que es x más y de x menos x de y. Esto es igual a 0. Para la prueba, recuerden que para determinar si la ecuación diferencial es exacta, tenemos que hacer lo siguiente. La derivada de la función m con respecto al parámetro cruzado, recuerden, esta es la función m y esta es la función n, lo que está pegado a los diferenciales. Entonces, si este diferencial cruzado con respecto a y es igual al diferencial cruzado de la función n con respecto a x y son iguales, entonces tenemos que la función es exacta. Primero, entonces, vamos a ver la derivada de la función m con respecto a y. La función m, pues recuerden, es esto. Y ahora pues vamos a sustituir la derivada parcial con respecto a y de la función x más y. Esto recuerden, esta es una constante para efectos de esta derivada. Estamos derivando con respecto a y. Este se va a hacer 0. Y le vamos a pegar solamente a este término. Entonces esto es un 1. Después, por otro lado, la derivada parcial de la función n, que bueno, en este caso sería una derivada total porque solamente esta es una función que depende de x. Con respecto a x sería igual a, lo voy a poner así, la derivada con respecto a x, bueno, ya viendo que solamente tenemos la dependencia de x. Las operaciones, pues bueno, son de la misma naturaleza. Entonces aquí es igual a menos 1. Como podemos darnos cuenta, entonces esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces vamos a aplicar el método del factor integrante para determinar si esta ecuación se puede transformar y después aplicar el método que ya ilustramos en la sección anterior. Pues como vimos, la ecuación diferencial no es exacta. Entonces vamos a ver cuál de estos dos caminos es el más sencillo por escoger. Vamos a dar la forma de la primera fórmula que tenemos en este caso. Vamos a escoger primero el camino 1. El camino 1 nos dice que vamos a escribir lo siguiente. Es 1 sobre n
multiplicado por la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Si eso resulta en una función exclusiva de g, entonces podemos proceder con este factor integrante, con esto que tenemos acá en este caso, con esta expresión que tenemos acá. Bueno, vamos a sustituir, recordando que esta es la m y esta es la n. Entonces aquí podemos escribir lo siguiente: 1 dividido entre menos x multiplicada por la derivada parcial de m con respecto a y, quedamos que esto es 1, menos la derivada parcial de n con respecto a x, que habíamos quedado que era menos 1. Ojo con los signos. Entonces aquí tenemos lo siguiente: tenemos 1 sobre x, negativo, de 2. Entonces aquí tenemos menos 2 sobre x. Ese va a ser entonces nuestra expresión. Recuerden, aquí multipliqué menos por menos, o sea, se hace positivo. Pero aquí afuera teníamos un signo negativo de la expresión que teníamos en la n. La n era negativa. Como podemos darnos cuenta, esto que tenemos acá, esto es una función que depende de x. Eso es lo que nos está diciendo. No tenemos combinaciones x y y. Como tenemos esto, entonces sí podemos utilizar este camino. Entonces el factor integrante va a estar dado por la siguiente expresión. Nada más es cosa ahora de sustituir esta función g, esto que denominamos aquí, lo voy a sustituir acá arriba en esta integral. Entonces mi factor integrante, que va a depender de, en este caso exclusivo de x, como lo tenemos ahí arriba, va a ser igual a la exponencial elevado a la integral de g de x. G de x es esto que tenemos aquí, menos 2 sobre x de x. Entonces ese va a ser nuestro factor integrante. Aquí podemos sacar el menos 2. Vamos a tener que es e a la menos 2 integral de 1 sobre x de x. La integral de esto es muy sencillo, es el logaritmo. Entonces tenemos que aquí es e a la menos 2 logaritmo natural de 2 de x. Entonces ese es el resultado. Una propiedad de los logaritmos es que este menos 2 lo puedo poner como exponente de la x. Esa es una de las cosas que tiene como propiedad el logaritmo natural. Entonces tengo aquí e a la logaritmo natural de x elevado a la menos 2. Como podemos recordar de clases de cálculo anterior, la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Entonces esta se cancela y tenemos que mi factor integrante, que depende de x, va a ser igual a x a la menos 2, o de otra forma es 1 dividido entre x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que este factor integrante, al momento de multiplicarlo por mi expresión original, esto de acá arriba, vamos a obtener que se llega a una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a hacer esa multiplicación y vamos a hacer la prueba. Ya tenemos entonces aquí mi expresión original, que es esto que está aquí, multiplicado por lo que encontramos anteriormente, que es mi factor integrante. Este es el factor integrante que encontramos de la sección anterior. Bueno, al momento de multiplicar esta expresión, esta ecuación diferencial, nos queda lo siguiente. Nos queda de esta forma, nos queda 1 sobre x más y sobre x al cuadrado de x. Recuerden que ya estoy haciendo esto distributivo. Menos 1 sobre x de y, esto es igual a 0. Vamos a probar ahora si esta nueva ecuación diferencial es exacta. Recuerden, esto es m y esto es n ya modificado. Lo que estamos haciendo es que vamos a probar si la derivada de m con respecto al parámetro cruzado y es igual a la derivada de n con respecto al parámetro cruzado x. Vamos a ver esta derivada. Entonces, la primera parte, la derivada de m con respecto a y, es igual a la derivada con respecto de y de este paréntesis que está aquí arriba, es 1 sobre x más y sobre x al cuadrado. Estamos derivando, recuerden, con respecto a y. Esto no tiene y, va a ser como un número, es una constante, entonces su derivada es 0. Este que está aquí abajo tampoco se le hace nada, entonces prácticamente lo único que hay que hacer es la derivada con respecto a y. Eso es un 1 y tenemos que esto es igual a 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada de la m con respecto a y. Por otro lado, la derivada de la n con respecto a x lo podemos escribir de esta forma. La derivada con respecto a x de menos x a la menos 1. Lo único que hice fue subir
este exponente. Entonces al momento de derivar, recuerden que este exponente se baja y después se le resta 1. Esto se va a bajar y va a ser menos por menos, se va a hacer positivo. Entonces la derivada va a ser positiva. Y luego este es x, a este se le resta 1. Entonces menos 1, esto es menos 2. Entonces esto queda como 1 sobre x al cuadrado. Como podemos darnos cuenta, ahora la multiplicación de nuestra integral original por el factor integrante, que es este que está aquí en verde, me resulta efectivamente en una ecuación diferencial exacta, como podemos darnos cuenta en esta prueba que le acabamos de hacer. Estos dos elementos son iguales, entonces ahora sí podemos trabajar con esta ecuación diferencial modificada, que es esta de aquí, ya que hice la multiplicación, y podemos utilizar el método para la solución, ya que esta ecuación diferencial la convertimos en una ecuación diferencial exacta. Es lo que vamos a hacer en la siguiente sección, que es el tema que vimos anteriormente. Pues esta expresión que ya tenemos aquí fue la multiplicación de mi factor integrante por mi problema original, que era este. Esto que tenemos en azul ya comprobamos que es una ecuación diferencial exacta. Ahora voy a utilizar entonces el método para resolver una ecuación diferencial, ya que sabemos que es exacta. Recuerden que aquí tenemos que encontrar la solución, es esta función g, que la vamos a igualar a esta constante. Aquí el punto de este método es encontrar esta función g. Bueno, vamos a escoger entonces esta primera alternativa, vamos a proponer esta derivada parcial. Entonces tenemos que la derivada parcial con respecto a x de la función g va a ser igual a m. Esta es la m, recuerden, la m es la que está con el diferencial de x. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos esto de esta manera, tenemos 1 sobre x más y sobre x al cuadrado, de esta forma. Tenemos entonces la derivada de la función g y yo quiero la función g, no su derivada. Entonces recuerden, hay que integrar. Integramos esto de los dos lados. Aquí la integral va a cancelar al diferencial. Tenemos de esta forma. Esto se va a cancelar. Y tenemos aquí que la función g va a ser igual a la integral de lo siguiente. Vamos a tener 1 sobre x, lo voy a separar, de x, más y integral de x a la menos 2 de x. Hice esto para que se den cuenta cómo voy a aplicar primero las reglas de las integrales. Aquí tenemos que la integral de 1 sobre x es el único caso de excepción al caso de la integral de x a la n. La integral de x a la n, recuerden que solamente se le suma 1 y se divide entre ese mismo argumento. Entonces, todo esto aplica siempre y cuando esta n sea diferente a menos 1, que es el caso que tenemos aquí. Entonces recuerden que esta integral que tenemos en esta primera parte, en particular, es el logaritmo natural de x. Es el único caso que no se aplica esta regla. Más y, aquí recuerden, tenemos que tomar esta cantidad y sumarle 1. Entonces va a ser x menos 2 más 1 es menos 1 dividido entre menos 1. Más una constante. Pero aquí recuerden que la constante no es cualquier constante. Es una función h que depende del otro parámetro. El otro parámetro es una y. Esto es lo curioso de este ejemplo, de este método. Entonces aquí tenemos que este es logaritmo, la g va a ser igual al logaritmo natural de x, menos, ya manipulándolo, y sobre x, más la función h que depende de y. Eso es entonces mi función g. Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar cuál es la función h. Para hacer eso voy a hacer uso de la segunda parte del método. La segunda parte del método me pide que yo vincule esta función g que acabo de encontrar con la función n. Entonces aquí voy a derivar la función que tenemos aquí, la función g, con respecto a mi parámetro y. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta definición que tenemos acá. La función g es esta que tenemos aquí, esta es la que acabo de encontrar, y la voy a derivar con respecto a y. Entonces esto va a ser la derivada con respecto a y de esta parte que tenemos aquí, logaritmo natural de x, menos y sobre x, más esta función h que depende de y. Vamos a derivar esto. Recuerden que estoy derivando con respecto a y, entonces esto como no tiene y va a ser simplemente una constante, se hace 0. Y voy a hacer la derivada de y con respecto a y. Todo esto se va a quedar igual y la derivada de y con respecto a y es un 1. Entonces me queda menos 1 sobre x más la derivada de h con respecto a y de x.
Esto, como nos dice la metodología, lo voy a igualar a la n. La n es esto que tenemos aquí en este lado, que es menos 1 sobre x. Como habíamos visto anteriormente, esta metodología, cuando las ecuaciones diferenciales son exactas, tienen mucho esta simetría, tienden a cancelar estos elementos. Entonces, ya vimos que este se va a cancelar con esto, y vemos que la derivada de la función h con respecto a y pues es un 0. Para entonces que cumpla esta ecuación diferencial, entonces h tiene que ser igual a una constante. Ya haciendo la integral tenemos esto. ¿Por qué? Porque al momento de derivar la función h, la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí como podemos darnos cuenta, esta h que tenemos aquí va a ser igual a una constante que se va a igualar a esta parte de acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro resultado va a quedar solamente en función de estos partes que tenemos acá. Entonces, a continuación vamos a ver la expresión final y vamos a hacer la evaluación para determinar el valor de esta constante. Sustituyendo por último ya aquí en mi expresión, recordando que aquí el resultado de la función h fue una constante. La constante la paso entonces para el otro lado y se unifica con esta otra constante. Esa es la fusión de dos constantes en este método. Aquí recuerden que lo que buscamos era una función g que era igualado a una constante. La función g es esto. Y el método nos propone igualarlo a esta constante. Esta constante, pues bueno, ya tiene dos elementos. Entonces, al momento de sustituir mis condiciones iniciales, recuerden que este 2 es la x y menos 3 es y. Al momento de sustituir, nada más es cuestión de meter estos valores. Entonces tenemos logaritmo natural de 2 menos 3 dividido entre 2. Esto va a ser igual a mi constante. Esto se va a terminar haciendo positivo por ley de los signos. Y la expresión, como lo podemos ver aquí en la calculadora, ya la metí así tal cual con los signos. Podemos utilizar este programa. Tenemos que esto que está aquí es 2.19, redondeado a 2 decimales. Esto va a ser igual a mi constante. Esto es lo que estábamos buscando y ya con esto resolvemos mi sistema particular. Mi solución particular para esta ecuación diferencial pues es igualado a esta constante. La solución particular entonces es logaritmo natural de x menos y sobre x igual a 2.19, donde mi constante es igual al 2.19. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, podemos transformar en algunos casos una ecuación diferencial cuando no es exacta por medio de estos factores integrantes, cuando se tienen estas simetrías, cuando tenemos que cumple con las reglas que vimos en este caso. Los casos que vamos a ver más adelante involucran otras transformaciones diferentes, pero en este caso, si podemos trabajar una ecuación diferencial que no es exacta por medio del factor integrante, el resto es aplicar el método que vimos al principio de esta unidad. Entonces con esto concluimos esta explicación y terminamos el video.